porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Nos encontramos desde la Casa Museo del artista Enrique Grau, aquí en la capital de la República, y desde aquí los invito para que visiten sus instalaciones, disfruten de los diferentes eventos y exposiciones que la Fundación y el Centro Cultural tienen preparados para ustedes. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. El Comité Ejecutivo de FECODE se reunió con los sindicatos filiales para hacer seguimiento a los servicios médico-asistenciales del magisterio. La corrupción en Colciencias pone en riesgo la investigación y la innovación en Colombia. Se agudiza la situación de los pensionados en el país. El gobierno se encamina en aceptar las recomendaciones de la OCDE y no reducir los aportes a salud. Esta semana el Ejecutivo de FECODE se reunió con las juntas directivas de los sindicatos filiales para hacerle seguimiento al nuevo contrato de salud del magisterio colombiano y hacer una evaluación de cómo se está prestando el servicio en las regiones. El seguimiento se realizó en varias regiones donde los sindicatos filiales presentaron sus quejas por el desempeño que han tenido los nuevos prestadores del servicio de salud para el magisterio. No hay solución a las represas. Hay solo 4 municipios que se presenta el servicio normal. Hay quejas en todos los municipios. Hay problemas con la entrega de medicamentos. Hay problemas con los procedimientos médicos consecutivos. No se sabe a quién le toca, si a Repítalo al prestador anterior. Entre las dificultades continúan las fallas de entrega de medicamentos y en varias sedes no cuentan con buenos procedimientos médicos. En este momentico el servicio es pésimo. La verdad es que hoy no tenemos satisfacción en ninguno de los 32 municipios del departamento del Chocó. Tenemos problemas muy graves en materia de la prestación de los servicios de salud, la atención médica de segundo nivel, de tercer nivel. Tenemos también mucho problema en la entrega de los medicamentos, la contratación de las farmacias. En los municipios, en la mayoría de los municipios no hay farmacias contratadas para la entrega de los medicamentos. Se firmaron los contratos, pero hay un retroceso en el servicio médico, no hay cumplimiento y tendrán que hacerse las acciones jurídicas y las acciones de sanción para las entidades en caso de que no cumplan los términos de referencia de estos contratos. FECODE continuará luchando en la dignificación del derecho fundamental de la salud para los maestros y sus familias. No vamos a tolerar que la Fiduprevisora S.A. siga manejando estos contratos de salud como se venían desarrollando con el anterior modelo. Hay que rescatar que este modelo es exigente, que los contratistas deben garantizar los servicios en su red propia. Si no lo garantizan en los tiempos estimados, la gente puede ir a una red alterna, pero no tenemos conocimiento de la red alterna porque ya hay un incumplimiento de la entidad de salud Cosmitet. No le dio a conocer a sus usuarios dónde estaban las droguerías 24 horas, cuando no podía atender a su gente, a sus usuarios en los lugares de la red propia, donde podían ir en una red alterna que no sea de ellos para prestarles los servicios. Al finalizar se evaluó las especificaciones de los contratos para continuar la exigencia para que se cumpla con el servicio de salud para el magisterio y sus beneficiados. FECODE concertó con el gobierno varios puntos para modificar el decreto de jornada única, a la vez que sentó su voz de protesta frente a algunos planteamientos del programa. La comisión que se creó para trabajar por varios meses sobre la modificación de los decretos 915, 490 y 501, que tiene que ver con la jornada única, tipos de empleo y el ingreso a la carrera docente, no estuvieron de acuerdo con varios planteamientos. Sin embargo, no hubo un acuerdo final y el gobierno impuso su posición presentando el decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017 que modifica estos decretos. El decreto quedó lo que estaba acordado en el sentido de que tiene que haber unas condiciones previas: infraestructura, almuerzo, docentes y servicios públicos. Eso tiene que estar previo y también tiene que estar previo el consentimiento de la comunidad educativa, tiene que respetarse la autonomía escolar.
Ahora, el otro problema que hay por fuera del decreto es que el gobierno no viene cumpliendo con el proceso de la infraestructura. Al 10 de enero apenas habían construido 5.381 aulas de las 32.000 que se comprometió el gobierno a construir hasta el 7 de agosto cuando termina el ejercicio presidencial del doctor Santos. El gobierno carece de recursos para implementar la jornada única. Varias instituciones no cuentan con servicios públicos, falta invertir en una buena alimentación escolar y no se cuenta con una planta docente. Hablamos de servicios públicos, hablamos de luz, agua potable, la parte de la conectividad. Si estas instituciones educativas no tienen mínimamente estos servicios en funcionamiento, pues obviamente no cumple con los requisitos para el funcionamiento de la jornada única. Y otro elemento muy importante que es que estas instituciones deben tener la alimentación escolar, pero en modalidad de almuerzo. Eso es importante. El gobierno quería era solamente un refrigerio, nosotros no compartimos desde ningún punto de vista que sea un refrigerio, sino un almuerzo, y logramos concertar en ese punto. FECODE continúa haciendo un llamado para realizar un cambio constitucional para así ampliar los recursos y resolver los grandes problemas educativos, como lo es la cobertura escolar, canasta educativa y la infraestructura para evitar hacinamientos en aulas de clases que no genera un buen desempeño para la labor docente ni el aprendizaje de los estudiantes. El segundo vicepresidente de FECODE, el profesor Tarcisio Mora Godoy, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Bueno, inicia el 2018 y los problemas son iguales a nivel nacional, como el caso de la salud, el desempleo, la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Son temas del modelo económico, son temas que vienen de nuestros gobiernos, son temas de los legisladores que están en el Congreso y en la Cámara. Por eso usted es el que decide para que esto cambie de fondo. De igual manera tenemos problemas propios del magisterio, que son lo que tienen que ver con nuestra jornada laboral, lo que tiene que ver con los traslados, con el cumplimiento que se firmaron por parte del gobierno en materia del sistema general y el nuevo estatuto docente para resolver temas muy sentidos de los maestros del 1278 y del 2277. Pero este incumplimiento no es culpa del Comité Ejecutivo, ni es culpa de sus directivos regionales, es culpa de una práctica que se ha intronizado en los funcionarios del gobierno para desconocerle al magisterio los derechos ganados y firmados. Por eso los invitamos a que no se desmoralice. Tenemos que seguir unidos. La protesta social es el mejor instrumento. ¿Por qué? Porque se avecina una reforma pensional, una reforma tributaria y otras reformas de carácter laboral, como flexibilizar aún más las condiciones de los trabajadores. Hemos decidido prepararnos para una gran protesta nacional en el mes de febrero. Unámonos, estemos unidos, estemos muy cerca a nuestro sindicato, dejemos de destruir nuestras organizaciones y más bien propongamos alternativas y fórmulas para que usted, su colegio, su municipio, los trabajadores estemos unidos y le ganemos a esas políticas del gobierno. Mi invitación es unidad, apoyo de todos nosotros para lograr hacer realidad nuestros derechos. Feliz 2018 para todos los maestros colombianos. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Avanzar en la consolidación de un frente nacional para sacar adelante la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, donde se determine un presupuesto real para la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable, una de las tareas prioritarias de FECODE para este 2018. Desde ya, FECODE avanza con su compromiso de materializar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para garantizar presupuesto para la educación, la salud y el saneamiento básico, así como el agua potable. Recordemos que este escenario de diálogo con el gobierno es el resultado del paro de 37 días que FECODE encabezó en el 2017.
lo que FECODE intentó hacer fue abrir una discusión de país, una discusión estructural en torno a la financiación del derecho a la educación, mostrando que en los últimos 15 años se le retiraron cerca de 77.5 billones de pesos al Sistema General de Participaciones, que es el que financia la educación pública en los municipios y los departamentos. Hay que recordar que la educación se descentralizó con la Constitución del 91 y había un acuerdo de que el 46.5% del recaudo tributario de la nación, de los ingresos corrientes, debía ir a las competencias que se descentralizaban: educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otras competencias. A los municipios certificados hoy se les reducen los ingresos, pero se les suman competencias de gran responsabilidad, como el PAE, la atención a la primera infancia y el preescolar de los 3 grados. Con la regresión del Sistema General de Participaciones, el escenario para garantizar estos aspectos es inoperante. FECODE avanzó en la mesa de negociación de la reforma al Sistema General de Participaciones a finales del 2017. Hoy comienza a fortalecer el frente con nuevos y decisorios sectores. A la mesa le inyectó muchísimo oxígeno el hecho de que hubieran llegado los representantes de las entidades territoriales, todos ellos planteando una posición muy consistente en términos de que el problema de la financiación de la educación por la vía de las transferencias territoriales es un problema del monto de los recursos, de que se ha sustraído el monto que se había establecido como compromiso y que ese monto no sobraba, sino que hacía falta y que ha generado un déficit estructural creciente y recurrente que hoy es absolutamente insostenible. Aunque el Ministerio de Hacienda intentó minimizar la importancia de la mesa técnica diciendo que era tan solo consultiva, FECODE reivindicó el fin de la misma y desde ya comienza a fortalecer el escenario para mantener viva y priorizada esta apremiante necesidad si se espera que la educación tenga futuro en Colombia. Los últimos hechos registrados por los medios sobre la situación que se vive en Colciencias evidencian la situación de corrupción y malos manejos que históricamente ha vivido un ente que debería estar trabajando por la ciencia, la innovación y la tecnología del país. A uno no le interesa lo que no conoce y definitivamente este es un tema absolutamente ajeno al conocimiento de nuestros mandatarios a cualquier nivel. Uno lo ve desde los mandatarios de menor nivel, regionales o locales, hasta por supuesto, al mandatario, al presidente de la República. Son temas que no se entienden, que no se comprenden y que no pasan de eslóganes publicitarios para decir que la ciencia, que algo suena, puede aportar al desarrollo social y económico del país. Según Gabriela, este es el principal problema de Colciencias. Es una institución creada para velar la política de investigación, innovación y ciencia en el país. Sin embargo, hoy se ratifica que la corrupción, la burocracia y el amiguismo se tomaron a Colciencia con la aquiescencia del Estado. Los adalid de la crítica ya condenan a la institución al cierre. Yo creo que sería el error más craso acabar con Colciencias o devolverlo a alguna dependencia, bien sea de Dirección Nacional de Planeación o del Ministerio de Educación. Colciencias se tiene que fortalecer, tiene que ser un ente autónomo, manejado muy técnicamente. ¿Por qué no se condena a la corrupción, sino a los miles de estudiantes, investigadores y científicos? ¿Se condena el desarrollo y el progreso del país a mediano y largo plazo? Tiempos que no entienden los políticos y el gobierno, porque lo que le compete a Colciencias no se ve de manera inmediata para endilgárselo a un funcionario de turno. Toma tiempo, así es el desarrollo. Es un problema sistémico. Esta es parte de las múltiples aristas que tiene este problema. No es todo, es decir, el problema presupuestal, la ausencia de verdaderas políticas de Estado, la ausencia de un verdadero liderazgo desde quien entiende el tema. Falta de interés, justicia y ética por parte del gobierno para rescatar de la mafia de la corrupción y los manejos convenientes a Colciencias, restableciendo sus objetivos y principios y virando su timón hacia los beneficiarios, los estudiantes y científicos del país, población que en cualquier región son profesionales que fortalecen el desarrollo y el progreso. Más allá del escándalo, hoy lo que se requiere son medidas de facto. Y un recomendado para los maestros que nos sintonizan, el artículo: ¿es posible un currículo en estas épocas? Este se encuentra consignado en la más reciente edición de la revista Educación y Cultura. Allí se hace un análisis y se determina que el currículo hoy es obsoleto frente a las necesidades de la educación del futuro. El currículo que el maestro utiliza para llevar a cabo su programa o metodología se ha convertido en una camisa de fuerza que no permite nuevas alternativas para la educación. Que tenemos
no es el que deberíamos tener, y por otra parte la concepción misma del currículo es un error porque es una mirada al futuro con los pies absolutamente amarrados al pasado, sin poder incluir en las discusiones, en la formación, en el quehacer de la escuela, los problemas nuestros de hoy en día. Cuando se estudia en la escuela sistemáticamente la diversidad, por ejemplo, la diversidad étnica, las posibilidades que tenemos de ser tan diversos en términos biológicos o en términos culturales. Eso no se estudia en la escuela y esa es una gran fortaleza que tenemos nosotros. Es decir, la concepción de currículo es un error. Nosotros deberíamos trabajar sobre nuestros problemas y como cada escuela está en lugares distintos, lo que debe hacer cada escuela son cosas distintas. No podemos pensar en que se haga lo mismo. En este planteamiento se busca que se trabaje sobre nuestros propios problemas y que cada escuela innove recuperando el entorno, enfocando los planes de estudio hacia los personajes que han contribuido en nuestro país en áreas como la ciencia e investigación. Y en este momento nosotros no incidimos en construir una escuela distinta para un país distinto. Es muy poco lo que significará el proceso de paz, porque la escuela va a seguir reproduciendo a la sociedad y nosotros lo que creemos es que la escuela transforme la sociedad. O sea, desde la escuela no solamente se están educando los niños, sino que los niños en esa interacción con los padres de familia pueden estar transformando el país. Según el planteamiento, los maestros deberán asumir su compromiso para contribuir con nuevas políticas pedagógicas para no seguir obedeciendo a currículos que están obsoletos y que se busque las verdaderas necesidades que tenemos como sociedad, que son distintas a las de otras culturas, arriesgando a hacer algo distinto sin una dosificación sistemática para formar una identidad cultural nacional desde cada escuela. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del profesor Rafael Cuello, secretario general de FECODE. Buen día. Se ha iniciado un nuevo año. Si el 2017 fue traumático, lo que se vislumbra en el 2018 es más grave. Comenzamos el año con un irrisorio incremento al salario mínimo del 4.09, el cual se refleja e impacta en el aumento de las tarifas, de la gasolina, los peajes, los seguros, alimentos, servicios públicos, etc. Pero de igual forma, el Gobierno Nacional anuncia sus propósitos vía reformas que, como la pensional, pretende, entre otras, calcular el ingreso base de liquidación con el promedio del salario de toda la vida laboral o los últimos 20 años y no de los 10 años. Aumentar la edad para pensionarse, incrementar los porcentajes de cotización y subirlos al 18%, racionalizar los beneficios del régimen especial de los maestros colombianos, pasar la administración de los pasivos pensionales de los maestros del FOMAC a Colpensiones. Proponer además reformar las normas para facilitar los despidos de los empleados públicos, evitando las demandas contra el Estado. Se proyecta por parte del Gobierno Nacional mantener la actual fórmula de financiación de la educación pública SGP y, por el contrario, ojo, la propuesta es que los municipios grandes contribuyan a financiar el gasto para la educación inicial, la atención integral de la primera infancia y los planes de alimentación escolar. En la especificidad del magisterio, la grave situación de la prestación del servicio de salud. Realmente el nuevo contrato firmado el 23 de noviembre aún no opera. Esperemos que a partir del 23 de enero siga funcionando normalmente, porque a los operadores se les viene pagando anticipadamente en correspondencia con los meses trabajados. Sigue pendiente lo del rescate de las primas regionales abolidas por la decisión del Ministerio de Educación, el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de ley, el pago de las deudas por diversos conceptos, lo del nuevo estatuto de la profesión docente y la perentoria expedición de la resolución que convoque la tercera corte de la SDF, la reforma estructural al SGP y bueno, en ese sentido, llamamos al magisterio colombiano a mantenernos en estado de alerta y estar prestos a los llamados a la movilización y a la protesta a las que nos vamos a ver abocados. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho.
Aunque el Banco Mundial habla de un crecimiento positivo en el escenario económico en nuestro país, la realidad es completamente diferente. Se habla de una desaceleración económica y con esta vendrán diferentes reformas regresivas, donde serán los trabajadores los que nuevamente pongan más. El año nuevo, como se dice, llega con nuevas reformas, incrementos del IVA y una desaceleración económica que nuevamente atropellará a los trabajadores de ingresos bajos, porque es esta la población que deberá sortear el déficit que ha dejado la corrupción y los malos manejos de políticos y algunos empresarios en el país. Se esperaría, por el espacio tan grande que hay, que esa reforma tributaria sea mucho más progresiva, que castigue, por ejemplo, los dividendos personales de las personas que tienen empresas, que castigue el patrimonio, que castigue las herencias, pero pues lamentablemente siempre la tendencia del gobierno y lo que plantean algunos centros de pensamiento es que el IVA debe extenderse y además subirse, ¿no? Es decir, del 19 al 21% es lo que están planteando algunas personas. Aunque estamos en plena contienda electoral y el gobierno no expondrá su poco prestigio y los candidatos no hablarán de este tema, el 2019 en definitiva traerá reformas, incremento del IVA y concretará la orden de la OCDE de reforma pensional, que será regresiva y subsidiará la privatización. Tendrá que hacerse porque además es una de las recomendaciones que está realizando la OCDE para el país, entonces el país le camina mucho a este tema. Lamentablemente lo que se prevé es una profundización de los procesos de privatización, de fortalecimiento del régimen de capitalización y marchitamiento total del régimen de prima media, es decir, de colpensiones. Entonces desde ese punto de vista creo que será una reforma pensional que tenderá a ser bien regresiva. Los analistas hoy hablan de un respiro económico con el precio favorable del petróleo. Sin embargo, como le pasa a los países subdesarrollados que basan sus proyecciones en el vaivén del hidrocarburo, este no depende de Colombia, sino de los grandes productores, procesadores y grandes economías. Así que es mejor mirar hacia adentro antes de esperar que desde afuera se mejoren los graves errores de desigualdad y monopolio que por siglos se han asentado en el país. En Colombia el futuro de los pensionados será incierto mientras el gobierno nacional siga escuchando propuestas internacionales para incrementar la edad de la pensión y hacer cambios estructurales en el régimen de la prima media. Para este año se mantiene la discusión de proponer rebajar de 12% a 4% los aportes a la salud que hacen los pensionados. El Congreso aprobó el año pasado la reducción, pero el gobierno la objetó argumentando que afectaría las finanzas del país. Se espera ahora que la Corte Constitucional decida si los jubilados tienen el derecho a que sus aportes en salud bajen en un considerable 4%. Ese decrecimiento en las pensiones, como decía al principio, pues se debe a que el Estado, como no nos tiene ya como una fuerza, como nosotros ya no representamos para el Estado nada, porque a nosotros el Estado solamente cumple con darnos una mesada pensional y hasta ahí, olvidándose de la salud, olvidándose de que nosotros todavía somos una fuerza viva, todavía nosotros tenemos lucha, nosotros somos personas que le podemos apoyar y aportar al país. El gobierno recibió recomendaciones por parte de la Comisión de Gasto para reducir el gasto público, entre los que se encuentran varios ajustes en el tema de pensiones, como la de incrementar el porcentaje de cotización. Sin embargo, se espera que los proyectos que están cursando en beneficio de los pensionados se logren. Las primas que tenemos derecho, una que se nos da en junio y la prima de diciembre, pues nos hacen un descuento ahí también del 12%. Cuando nosotros pagamos o nos descuentan por la mesada que nos corresponde en junio y por la mesada que nos corresponde en diciembre. Sin embargo, nos vienen descontando la mesada adicional de junio y la mesada adicional de diciembre. Se espera que la unidad sindical evite una reforma pensional que afectaría aún más a los jubilados, como la propuesta de aumentar la edad de jubilación. También se estaría buscando un cambio en los regímenes de prima media y habría un incremento en el porcentaje de cotización. La reforma estaría buscando mitigar el gran problema fiscal pensional y reducir el gasto público. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy.
Un especial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, desearles un feliz año y desde luego las mejores actividades desde el punto de vista escolar y pedagógico. Nosotros hacemos patria y construimos una sociedad diferente, construimos democracia desde la escuela. Queremos contarles que hubo la reunión de evaluación de carácter diagnóstico formativo de la Comisión de Implementación, donde está el Ministerio de Educación y la Federación. La verdad es que el cronograma que presenta el gobierno es un cronograma demasiado extendido que no nos gusta. El gobierno ha planteado la posibilidad de que haya una evaluación de carácter transitoria, pero lo que está manifestando es que debe ser una evaluación de carácter escrito o, en su defecto, una evaluación de carácter virtual, o sea, escribiéndola a través de los medios electrónicos. Nosotros le hemos planteado al gobierno que no aceptamos esa propuesta, esa es una propuesta retardataria. Lo que le estamos planteando es que hagamos cualquier tipo de evaluación que concitemos, tiene que ser una evaluación de carácter diagnóstico formativo. Quedaron de enviarnos una propuesta, la vamos a discutir y vamos a hacer una contrapropuesta desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación al gobierno. De igual manera quedaron perfectamente claros que los efectos fiscales se surten a partir del día 26 del mes de diciembre, después de que se han entregado los resultados y se han publicado en cada una de las respectivas regiones. La Federación hizo una reunión en todas las regiones y la verdad es que encontramos situaciones muy caóticas en la prestación del servicio, de igual manera cartas de intención, todavía no hay contratación, ellos les dieron 2 meses, tienen hasta el 23 del mes de enero y si no cumplen, desde luego nos vamos a colocar en las respectivas tareas. Le solicitamos a los señores prestadores que ganaron la licitación que cumplan con la prestación del servicio y desde luego también a la fiduprevisora que cumpla con las obligaciones que tiene con los prestadores. De igual manera, queremos decirle a la señora Sandra Gómez, la presidenta de la fiduprevisora, que no aceptamos ningún tipo de triquiñuelas, que no aceptamos ningún tipo de circunstancias oscuras en lo que tiene que ver con la licitación de la región 4 y de la región 7. Aquí tiene que haber claridad, aquí tiene que haber respeto, sobre todo por la vida de los maestros y de sus familias. No podemos seguir más con el cuento de que las licitaciones son declaradas desiertas. Llamamos al magisterio de estas 2 regiones a que estemos listos para cualquier decisión que tengamos que asumir en la movilización y en la lucha por el derecho a la vida y desde luego por el derecho a la salud de nuestras familias. También queremos decirle a los compañeros maestros hasta la saciedad, compañeros educadores, necesitamos votar por candidatos progresistas, democráticos, por candidatos que representen los intereses de la sociedad, de la ciudadanía. Construyamos democracia votando por los mejores candidatos al Senado y a la Cámara. En el magisterio hay una cantidad de compañeros que hoy están ofreciendo su nombre para llegar a estas corporaciones. Llamamos a los maestros a que voten por los candidatos que han pasado por la Federación, por los candidatos que conocemos, por los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE que hoy son candidatos a la Cámara y también al Senado. Un feliz fin de semana para todas y todos. Nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Ya saben que pueden ubicar este espacio en el canal de YouTube de FECODE. La invitación la de siempre para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Hasta luego.